Quiero pedirle que puedan estar puestos de pie en reverencia ante Dios para que tengamos la lectura de su santa palabra. La misma es extraída del primer capítulo de la epístola a los Efesios, versos del 15 hasta el verso 23. Dice así la palabra de Dios: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Bendito y santificado sea el nombre de tu Espíritu Santo, nuestro Consolador. En esta tarde, Padre, nos acercamos ante ti, agradecidos por tus muchas misericordias, por tu amor incondicional para con nosotros, por sostenernos con tu mano de bondad y de piedad, Señor. A pesar de nuestros muchos pecados, tu gracia se manifiesta en nuestras vidas en todas las áreas, Padre. No merecemos nada de lo que recibimos, mas sin embargo tú, como un Padre amoroso, nos atraes a ti con lazos de amor, nos provees el don del arrepentimiento, Señor, y nos limpia de nuestros pecados. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Ayúdanos a estar fuertes, Señor, en este caminar diario, creciendo a la imagen de Jesús, tu Hijo. Padre, ahora que tu palabra es abierta, rogamos que tu Espíritu Santo, que tú has dado a tus hijos, esté con nosotros, que en todo momento me guíe a mí para ser un mensajero fiel de tu palabra y que edifique también, Señor, a tu iglesia, llevándolo al conocimiento de estas verdades, aplicándolas, Señor, en su mente y en sus corazones, para que sea una realidad en la vida de tus hijos, Padre. Transforma tu iglesia, Señor, con el poder de tu palabra. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Continuamos con la serie de sermones sobre la carta o la epístola a los Efesios. Y el día de hoy hemos titulado este sermón Conociendo el poder de Dios que actúa en el creyente o que actúa en su iglesia gloriosa. Y vamos a estar atendiendo 5 puntos específicamente que tienen que ver con las 5 peticiones, como lo he estructurado yo, que hace Pablo aquí, refiriéndose a la iglesia de Efesios. Entonces nos acercamos a esta segunda parte de la carta a los Efesios. Hemos ya abordado la introducción al libro, los versos del 3 al 14, estuvimos atendiendo la semana pasada, donde observábamos esta obra de salvación que Dios ha diseñado según su voluntad, lo que los teólogos han denominado el pacto de redención. Aquel pacto en la Trinidad, en un tiempo, en la eternidad, cuando Dios Padre decide redimir a la humanidad y Él está eligiendo conforme a su voluntad. Dice Pablo que esta es una elección que se hace fuera de cualquier tiempo humano.
Vimos eso el domingo pasado, una elección que ocurre en la eternidad. Y no es una elección sin sentido, sino que Él también ha predestinado las circunstancias para que estos elegidos caminen perfectamente hasta que lleguen a ser hechos semejantes a su Hijo. Así que Él ha previsto o predestinado que ellos sean santos y sin mancha delante de Él. Hay una intervención en la vida de cada hombre a quien el Señor ha llamado para salvación, en donde Él le manifiesta su evangelio y lo atrae para que sea su hijo. Vimos también que se lleva a cabo una adopción a través y únicamente por medio de Cristo. Una adopción que hace que el hombre pueda ser llamado ahora hijo por el Padre. Vemos que Cristo está redimiendo a la humanidad. Su sacrificio en la cruz ha abierto esta puerta de salvación que era imposible para el hombre alcanzar. Y la Trinidad está actuando de tal manera que el Espíritu Santo está aplicando estos beneficios en todo aquello a quien el Padre está eligiendo y a quien el Hijo está redimiendo en la cruz. Y son estas verdades conflictivas. Las personas creen en un universalismo, algunos de ellos, que al fin de cuentas todos serán salvos. Otros creen en el exterminio total, que al final de cuentas todo esto será el fin de las cosas y no hay una vida después de la muerte. Sectores cristianos abrazan la doctrina arminiana, que considera que la obra de salvación no es monergista, es decir, no es solo Dios trabajando, sino que es sinergista, donde Dios trabaja hasta cierto punto, pero el hombre da el paso final. En palabras sencillas, Dios está operando un 99% de la salvación, pero el hombre decide si la toma. ¿Tiene eso acaso sentido? A la luz del canon bíblico no hay forma alguna de poder sustentar esto con las Escrituras. Vimos el domingo pasado a un Dios eligiendo hacer el universo, crear a cada criatura, hacer al hombre, poner a Adán y Eva, redimirlos, y una y otra vez Dios está ejerciendo el derecho que le corresponde como soberano, hacer su voluntad. Notamos entonces cómo en esta obra de redención el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica y también se da a Él su presencia en cada uno de los creyentes, en cada uno de ustedes como esa garantía, como ese sello inalterable de que esa obra de perfección, esa obra de hacerlo santo y sin mancha, se cumplirá perfectamente porque es una obra de Dios y no de hombre alguno. Ahora abordamos estos versos del 15 al 23. Pablo tiene esta oración de gratitud y de intercesión por los cristianos en Éfeso y en las iglesias circundantes. El propósito entonces hoy de este sermón es reflexionar en estas peticiones que el apóstol hace para estos cristianos y ver las implicaciones que tienen para nosotros hoy, entendiendo que de la misma manera en que Dios ha actuado en ellos, también actúa en su iglesia en el presente. Así que vemos en estos primeros versos, el 15 a 16, esta oración de acción de gracia. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y permítame refrescarle un poco la memoria sobre lo que ocurre aquí con este verso, y es que la crítica cristiana liberal, o este segmento dentro de la comunidad cristiana, ha visto aquí, o ha puesto en duda la autoría de Pablo por el hecho de que ellos consideran que si él ha fundado esta iglesia, ¿cómo es que ahora da testimonio de que escucha de la fe de ellos? Y eso lo estuvimos hablando en la introducción a esta carta. Así que con frecuencia es utilizado este verso para hablar de que Pablo no es el autor de esta epístola. Pero vamos a observar que esto se cae al piso.
porque todo el canon bíblico, en especial el libro de Hechos y aún el propio contexto de la carta, deja claro que su autor es Pablo. Dijimos en aquel domingo que Hechos 19:15 nos habla de cómo Pablo es el fundador de la iglesia en Éfeso. Dice el texto bíblico en el capítulo 19, verso del 1 al 5 de Hechos, que aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. No solamente entonces Pablo funda la iglesia en Éfeso, sino que él mismo hace de ese lugar, dijimos en esa ocasión, hace de Éfeso su centro de operaciones para alcanzar a Asia con el Evangelio. Y es interesante que en nuestros días los esfuerzos misioneros centran su enfoque en lo que ellos han denominado la ventana 1040, que es esta coordenada geográfica dentro del globo terráqueo que ubica la mayor cantidad de personas sin conocer el Evangelio en esta región entre Asia y Medio Oriente, parte de África y algunos sectores de Europa, donde el 97% de la población, dicen los misioneros, no es alcanzada, o el 97% de la población no alcanzada, reside en esta área. Yo tengo algunas reservas sobre eso, pero no es el propósito de este sermón, porque el texto, cuando vemos Hechos 19:10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de modo que todos, dice Lucas, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, un modismo para referirse a judíos y gentiles, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que residían en Asia, dice Lucas, fueron alcanzados por la predicación y el ministerio de Pablo, que salía de la iglesia o de la región de Éfeso. Historiadores bíblicos concuerdan en que hay por lo menos un mínimo 5 años entre el tercer viaje misionero de Pablo, cuando se funda Éfeso, y el momento en que la carta es escrita por él y enviada a circular en Éfeso y en las iglesias colindantes. 5 años desde que él ha salido de esa iglesia. Así que toma sentido que en 5 años de no tener contacto físico con ellos, ni correspondencia cruzada, bueno, no tenemos registro hasta esta epístola, toma sentido que él, escuchando del testimonio de ellos, dé gracias a Dios de que la iglesia que ha fundado sigue estando firme en la fe. Y vemos el interés y la preocupación de Pablo por esta iglesia, que aún a Timoteo, su discípulo, en la primera carta que le envía, capítulo 1, del 3 al 4, Pablo le da esta instrucción específica. Como te rogué que te quedases en Éfeso, dice Pablo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Vaya, Timoteo, quédate en Éfeso. Enfrenta los ataques que hay por estas falsas enseñanzas, una preocupación de parte de él. Entonces, ¿cómo sabe Pablo de la fe de los efesios? La Biblia nos dice que Pablo estuvo preso en Roma y que estando allí, dice el escritor de Hechos, Lucas, él gozó de una libertad estando en cadenas, teniendo la posibilidad de tener una casa alquilada y de recibir y enseñar libremente la palabra de Dios. De tal manera, registra Lucas, muchos iban a él. Vemos eso en el capítulo 28 de Hechos, versos 30 a 31. Y Pablo, dice Lucas, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo
abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿cómo supo Pablo de la fe de los efesios? Los informes llegaron a él, de la multitud de personas que le visitaron en este periodo. Han pasado varios años desde que él ha fundado esta iglesia, pero el testimonio de muchos que iban a Pablo en Roma fue dado a conocer. Pablo, Éfesos, ellos están firmes en la fe, ellos están perseverando en Cristo, ellos están mostrando gran amor por los demás cristianos. Estoy seguro de que estas noticias para cualquier pastor que ha invertido parte de su vida en una iglesia y que ya no tiene contacto con ella, le llenarían de gozo y gratitud al saber que aquellos hermanos que estuvieron allí, que él pastoreó y que ha dejado a cargo de otro siervo, se encuentran creciendo en la fe. Por eso él se desborda en estas oraciones. No ceso de orar por ustedes, de dar acciones de gracia cada día. Es una respuesta inevitable a esta noticia. No hay manera de callarse, dice Pablo, y de agradecer a Dios que lo mantiene a ustedes en la fe. Y esto nos deja una breve aplicación aquí en este punto para nosotros, y es el de perseverar como iglesia en la oración por las iglesias hermanas, iglesias tanto locales en Panamá como fuera de este país y aún del continente mismo. Y una de las formas en que oramos por ellos es lo que hicimos hoy en uno de los elementos de la liturgia, cuando el ministro dirigente nos invita a orar congregacionalmente por las iglesias perseguidas. Y pedimos en esa oración que el Señor los preserve. Y aunque usted no lo crea, hay muchos hoy que no hacen esa oración. No la hacen. Cuando se nos manda en las Escrituras a orar por todos los santos, pedimos que el Señor los sostenga, que el Señor los preserve tanto en tiempo de paz como en tiempo de persecución. Un tiempo en el que no nos ha llegado aún, pero que pronto tendremos que también nosotros pasar por causa del Evangelio. Así que oramos por las iglesias como lo hace Pablo aquí. En nuestro caso particular y en nuestro contexto local, recordamos la iglesia en Pacora, donde es Drisi. Recordamos la iglesia en Colón con el pastor Eugene, la iglesia en Costa Verde con Nelson, y nuestra misión de esta iglesia en Chiriquí, donde está el hermano David. Oramos por ellos igual, para que perseveren en la fe, para que tengan amor entre ellos. Son las cosas que debemos ir extrayendo de esta importante porción de las Escrituras. Ahora entonces observemos, después de haber aclarado la autoría de Pablo sobre esta carta y ver esta breve aplicación a nosotros del deseo de que las iglesias locales sigan firmes, vamos entonces a ver qué está pidiendo Pablo por esta iglesia. ¿Qué le pide Pablo a Dios en oración por los Éfesos? Lo primero que notamos en el verso 17, Pablo pide para que el Padre le dé un espíritu de sabiduría, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que el primer deseo de Pablo por esta iglesia es que ella esté bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. Por alguna razón los traductores colocan el espíritu en minúscula y da la idea de que se hace una referencia al espíritu humano, pero el contexto mismo del pasaje nos obliga a entender que es una referencia al Espíritu Santo de Dios, porque la pregunta es esta: ¿puede acaso el espíritu humano darnos a revelar el conocimiento de Dios? ¿Puede el hombre por su propio espíritu y deseo obtener esta revelación? Claro que no. La respuesta es claro que no. Así que Pablo ha demostrado cómo el Padre está actuando con grandes riquezas espirituales, cómo está escogiendo en salvar, cómo está predestinando para la vida eterna, cómo está proveyendo en Cristo esta gran liberación y cómo está otorgando esta certeza de ser hijo de Dios por medio de su Santo Espíritu.
Así que queda claro por el propio contexto que es el Espíritu Santo. Pablo pide, quiero que estén bajo la influencia del Espíritu de sabiduría. Sabemos que el Espíritu Santo comparte todos los atributos de la deidad, junto con el Padre y con el Hijo, de la misma naturaleza, sin distinción alguna. Él es llamado también en las Escrituras como Espíritu de sabiduría. Y en otros pasajes bíblicos es llamado Espíritu de consolación y Espíritu de verdad. Note la propia palabra de Cristo en el capítulo 16 de Juan, versos 13 al 15. Jesús hablando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro nombre para el Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda verdad. Y allí mismo Juan, en el siguiente capítulo, en el capítulo 17, en aquella oración llamada oración sacerdotal de Jesús, note lo que pide Cristo allí. Él dice en los versos 1, estas cosas habló Jesús, dice, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Y note usted, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que Pablo lo primero que pide es por la influencia y el control del Espíritu Santo en esta iglesia, que el Señor le provea del Espíritu de sabiduría para que lo lleve a la revelación del conocimiento de Dios. Y dice Jesús, la vida eterna es que te conozcan a ti, Dios, y a mí, tu Hijo. Así que notamos el deseo de Pablo cuando pide para los creyentes de Éfeso y de las iglesias en las cuales circularía esta carta, que el Espíritu de sabiduría le revele todo conocimiento del Padre. ¿Y por qué esta petición, mis hermanos? ¿Por qué hace él esta súplica? Porque Pablo entendió que esta es la vida eterna, como dice Cristo, que le conozcan a Dios. Que Dios se dé a conocer a ellos. Que Dios le dé a conocer lo que Él ha hecho por ellos. Que Dios le dé a conocer su misericordia, su amor, toda la obra que Él ha efectuado a favor de ellos. Que Dios les dé a conocer quiénes son ellos como hombres y lo que han hecho contra Dios. Y creo, mis hermanos, que uno de los mayores pecados de la iglesia actual es la falta de conocimiento de Dios. Si tuviéramos una percepción bíblica en nuestra mente de quién es Dios, más de muchas cosas dejaríamos de hacer. Orgullo, vanagloria, rencor, hurto, mentira, engaño, falsedades, un comportamiento poco decoroso en la casa de Dios, poco interés por la iglesia y en la expansión del evangelio. Esas cosas que para muchos es normal, muestra una falta de conocimiento de Dios. Uno de los mayores pecados de la iglesia, que es tan sutil, que ya se hace hasta normal para muchos. Así que observamos que Pablo está pidiendo un espíritu de sabiduría para que Dios se dé a conocer a ellos. Este es el primer deseo que Pablo pide. ¿Qué otras peticiones hace Pablo a Dios por estos cristianos? Verso 18 dice de la siguiente manera: para que esté alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, espíritu de sabiduría, para que Dios le revele el conocimiento de Él a ellos. Segunda petición, para que sus ojos sean abiertos.
para que su entendimiento sea iluminado. Y esta petición va muy de la mano con la anterior, porque es el Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento de Dios en una creciente sabiduría y revelación acerca del Padre. Y este conocimiento adquirido por el Espíritu Santo que nos está dando, irá iluminando nuestro entendimiento, irá abriendo nuestros ojos, seremos expuestos a estas verdades majestuosas que van, como decimos, a abrirnos los ojos y comprender a quién estamos sirviendo. Kistermaker en su comentario dice, se observa que Pablo está pidiendo que los efesios sean provistos de una más profunda penetración en el significado del Evangelio y un más claro discernimiento de lo que significa la voluntad de Dios para sus vidas, capacitándoles así en todo tiempo para hacer uso de los mejores medios a fin de llegar a la más alta meta, vale decir, la gloria de Dios. Así que, como dije, notamos en la actualidad esta falta de conocimiento entre muchos creyentes e iglesia, y aún más una falta de discernimiento. Mis hermanos, y eso solo puede surgir de personas que no están bajo el control del Espíritu Santo, porque el control del Espíritu Santo no es sinónimo de danzas, saltos, gritos y risas. No hay registro bíblico para tales comportamientos. Una influencia y control del Espíritu Santo demuestra una clara comprensión de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién soy yo como hombre, qué he hecho contra Dios y qué está haciendo Cristo por nosotros a través de la obra de redención. Podemos decir, mis hermanos, que el mundo no conoce a Dios, pero estos cristianos en la actualidad, estos cristianos que dicen conocer a Dios, que dicen hablar en nombre de Dios, hablan de un Dios que no está en la Biblia, aunque la Biblia está abierta en sus púlpitos. Falta el Espíritu Santo en su vida. No conocen sobre la soberanía de Dios, su poder, su inmutabilidad, su santidad, porque si entendiésemos su santidad, temblaríamos aquí, gritaríamos como Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto!, cuando se abrieron los cielos y vio la visión del Padre sentado en su trono. Isaías dijo, soy fulminado, soy muerto porque mis ojos han visto al Santo. Ni siquiera ese temor existe en muchos creyentes hoy en día. Si tan solo hiciéramos un verdadero esfuerzo de conocer a Dios, su revelación, sus demandas, temblaríamos al exponernos a cualquier pecado. Lo pensaríamos 2 veces antes de mentir, engañar o hacer cualquier obra que deshonre su nombre. Antes de entregarnos a ver cosas inmorales, antes de involucrarnos en la pornografía, por ejemplo, o de escuchar cosas que no convienen, o tener conversaciones vanas, o no orar, o no leer la palabra, o tener fornicación fuera del matrimonio para los solteros o adulterio. Antes de poder involucrarnos en esas cosas, si comprendiésemos lo que implica conocer a Dios, nuestra vida sería llena de un temor que ni siquiera la palabra pecado quisiéramos mencionar. ¿Cuánto falta de este conocimiento de Dios? ¿Cuánto falta de discernimiento? ¿Te das cuenta cuando los matrimonios cristianos llegan con problemas y la única opción que ellos ven es el divorcio? ¿Cuánto falta de un discernimiento y de un conocimiento acerca de Dios? Pablo ora a Dios pidiendo por estos cristianos, su petición es hecha de un corazón pastoral. Te pido, Dios, dice Pablo, estoy parafraseando, no es ninguna versión. Te pido, Dios, que le proveas de tu Espíritu Santo
que Él le guíe en sabiduría a un conocimiento de ti, para que tú le abras su entendimiento, para que ellos puedan ver y entender quién eres tú, oh Dios, quién eres tú, qué has hecho por ellos y cuál es el propósito que tienes para su vida. La tercera petición que nos dice Pablo, o que hace Pablo por esta iglesia, es por una realidad en la mente de estos creyentes, una realidad en la mente y en su corazón de la salvación que Dios ha hecho en ellos. Dice el verso 18, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que Pablo pide que estos hermanos también tengan una realidad en su mente y en su corazón de la salvación que Dios ha efectuado en la vida de ellos, de esa salvación que ellos reciben mediante Cristo. De la misma manera, mis hermanos, cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios, y ese llamado ha ocurrido en contextos diferentes, porque todos tenemos vidas diferentes. Es posible que usted hubiese nacido bajo el contexto y el cuidado de padres cristianos y se criara en dicho ambiente y gozara de esta vida que se da bajo los padres que están guiando a sus hijos al Señor. Puede ser que usted hubiese conocido a Dios a una edad adolescente, juvenil o adulta. Puede ser que Dios lo llamó siendo ya anciano, sin nunca antes haber escuchado acerca de Dios. Puede ser que usted fue ateo o asesino, tal vez fue ladrón, engañador, adúltero, contextos diferentes en el que el Señor nos ha llamado. Pero cada una de estas personas, tanto el que nació en un hogar cristiano, porque nacer en un hogar cristiano no garantiza salvación. Según unas estadísticas en Estados Unidos, los creyentes más malagradecidos en la iglesia son los que han crecido en hogares cristianos, porque han crecido gozando una y otra vez de tantas bendiciones que llegan a pensar que es un derecho adquirido, que tienen el derecho de recibirlas, y son los creyentes más malagradecidos. Que el Señor nos libre a nosotros. Pero en cada uno de estos ejemplos de vida, tanto el que nació en el contexto de la iglesia como el que fue llamado en una vida entregada abiertamente a situaciones de pecado escandalosos, cada uno de ellos, sin la intervención de Dios, tendría el mismo destino, el infierno. Tendría el mismo destino. Así que Pablo está pidiendo sabiduría y entendimiento para que comprendas, dice, para que sepáis, para que puedan tener esta realidad en su vida. Entiéndalo, Efesios y iglesia circundante, entiéndelo hoy, Balboa, para que tengas esta realidad. ¿Cuál ha sido la esperanza a que el Padre te llamó? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su gracia destinadas por Él para tu vida? ¿Cuáles son? Para que participes en Cristo de todas ellas. Ten esta realidad, dice Pablo, de esta salvación que se ha hecho. Esto no es un juego. Se entregó la vida misma de Cristo por ti. Cada cosa que Cristo padeció eran tuyas. Ten esto presente. Y ahora mira todas estas riquezas celestiales que están allí, de las cuales gozas hoy de muchas, y otras se te darán en la gloria eterna. Mira y compara
Nada en la tierra provee un deleite igual. Nada se asemeja a estas riquezas celestiales en Cristo. Nada te va a satisfacer todo lo que el Padre ha obrado por nosotros, dice. Tiene que estar presente en nuestras vidas. Deben tener esta realidad de salvación, de esta esperanza de que el Padre te ha llamado, de esta realidad de ser hijos de Dios. En su edad anciana, el escritor del himno Sublime Gracia, John Newton, hablando sobre un breve resumen de su vida, dijo: solo hay dos cosas que tengo clara en mi vida: que yo soy un gran pecador y que Cristo es mi gran Salvador. Dos cosas. Pablo pide por esta realidad de salvación para estos creyentes. Y te pregunto hoy, mi hermano, si esta realidad de salvación está en tu mente y en tu corazón, o cómo vives la vida cristiana. Un día a la vez, sin esta realidad presente, a lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios ha provisto en Cristo, ¿está esa realidad presente en tu mente y en tu corazón? Cuando Satanás llegue a recordarte lo gran pecador que has sido y cuánto has hecho en contra de Dios, ¿qué realidad te mantendrá firme? ¿Tus obras? No, Satanás, yo asisto a Balboa al culto a las 4 cada día y canto los himnos y la doxología y ya me sé el credo de Calcedonia de memoria. No, Satanás, ¿será esa la realidad con la que enfrentarás los ataques del maligno? En un libro que escribió Piper titulado La sonrisa oculta de Dios, sé que muchos tal vez tengan puntos de vista con relación al escritor, pero en ese libro él habla sobre la vida de Bunyan, Cooper y Brightmer, creo que era el otro hombre del que él habla allí. Hombres que fueron afligidos. Bunyan fue encarcelado 12 años por predicar. Una cárcel que Dios usó para darnos el progreso del peregrino y un sinfín de variedades de documentos teológicos que edifican a la iglesia. Pero estos tres hombres, uno en la cárcel, otro en las misiones con los indios en Norteamérica y otro enfrentando la depresión y enfermedades de salud, cada uno de ellos en un momento más crítico de su vida, esta verdad, esta realidad de lo que Dios ha hecho por ellos, de la salvación que se ha llevado, de la justicia que hay en Cristo, le mantuvo a cada uno de ellos firmes en la fe. ¿Es esta realidad de salvación una evidencia en tu vida, en tu mente y en tu corazón? Quiero que medites en eso mientras continuamos con los pasajes de esta carta. La cuarta petición que encontramos en el verso 19 al 20, Pablo ora por una convicción en la vida de estos creyentes, que tengan la convicción del poder del Espíritu Santo que actúa en ellos, de la misma manera en que este Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, actuó en Cristo. Leemos: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a sus diestras en los lugares celestiales. En esta petición Pablo ora a Dios para que los creyentes de estas iglesias en Éfeso y sus alrededores tengan ahora esta convicción. Él ha orado por un espíritu de sabiduría que le revele y le haga conocer al Padre. Vimos eso. Él oró para que ellos tengan discernimiento y sus ojos sean abiertos, para que tengan una realidad en su mente y en su corazón de la salvación que Dios ha obrado. Y ahora pide para que tengan una convicción de la obra
de la poderosa obra que Dios ha actuado en su vida, en la de ellos, con el mismo poder con que actuó en Cristo. Así que Pablo dice que ha sido este poder que Dios otorgó y levantó a Cristo, el mismo que actúa en cada uno de los escogidos. Y esta expresión, la supereminente grandeza de su poder, es una palabra que en el original, tal vez en el español no la usamos, pero en el original da la idea de que Dios ha excedido toda marca, Él ha hecho más de lo que se esperaba. Él ha sobrepasado en su poder con los que Él ha escogido. Él ha hecho cosas incalculables para la mente humana. ¿Ha hecho Él estas cosas por el mundo? ¿Por todo el mundo? Dice Pablo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Y mis hermanos, si usted no cree en la doctrina de la elección y la predestinación, tiene serio problema, porque cada página de las Escrituras transpira el derecho soberano de Dios de hacer su voluntad. Y esta obra poderosa, incalculable, no se hizo en favor de todos, en aquellos que creen, en aquellos a quien Él ha elegido. Así que hay que ser simplemente orgullosos o ciegos para no ver esta obra excedida de parte de Dios para quienes Él ha elegido y le ha otorgado el don de creer. Pero en ningún momento esto debe llenarnos a nosotros de orgullo y vanagloria, haciéndonos pensar que merecíamos todas estas cosas que Él ha obrado. Y vamos a ver entonces de qué forma Dios ha mostrado su poder para con nosotros. Pablo responde, lo ha hecho de la misma manera en que actuó en Cristo. ¿De qué forma? Bueno, en primer lugar, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder que actuó en la resurrección, cuando el Padre acepta y ve satisfecha toda su demanda, dando el sello de aprobación de la redención en resucitar a Cristo. Este mismo poder, dice Pablo, es el que actúa en nosotros. ¿Y de qué forma actúa en nosotros? En que igualmente somos levantados de muerte, resucitados para ser hechos hijos de Dios, levantados de nuestra muerte a causa del pecado y llamados ahora a una vida eterna. Y en segundo lugar, nos deja en claro que Cristo no está muerto, Él ha resucitado, y dice Pablo, y este poder llevó a Cristo a los lugares celestiales. Él ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios, como dicen las Escrituras. Cristo está allí intercediendo por su iglesia, gobernando a su pueblo, sometiendo todas las cosas a sus dominios. Siendo el Señor de la iglesia, la cual está conformada por creyentes de todas épocas, los que han creído de toda época, desde Adán hasta el último que se ha llamado para salvación por parte de Dios. Entonces, ¿cómo ha operado esto en el creyente? Bueno, Pablo se ha referido, como vimos el domingo pasado, a nosotros que hemos sido escogidos, elegidos, hemos sido, dice, bendecidos en lugares celestiales en Cristo. Verso 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una convicción del poder de Dios actuando en nuestras vidas. No un poder inferior o un residuo de su poder, no. El mismo poder que actuó en Cristo, dice Pablo,
Es el poder que ha actuado en nosotros, resucitándonos y llevándonos a lugares celestiales en Cristo, haciéndonos hijos de Él. Uno de los problemas también con los cristianos es que vivimos pensando en vivir la eternidad, como si es algo que va a ocurrir, cuando la eternidad, mis hermanos, se empieza a vivir aquí, ahora, cuando hemos sido llamados y levantados de los muertos. Hemos sido hechos hijos de Dios ahora. Claro, este proceso de la vida llegará a su fin con este cuerpo mortal y pasaremos entonces a una gloria eterna. Pero la eternidad se inicia a vivir aquí. Dios ha preparado bendiciones para el creyente que se reciben en esta vida y otras en la gloria eterna. ¿Como cuáles recibiremos en la gloria eterna? O mejor, ¿cuáles hemos recibido hoy aquí? Has recibido el don de la salvación, has recibido el Espíritu Santo, has recibido la comunión de la iglesia, has recibido la palabra de Dios. Y puedo anunciarte muchas otras bendiciones. Y ninguna tiene que ver con casa, negocio y automóvil y yate. Ninguna. Estas son más preciosas que cualquier cosa terrenal. ¿Y qué bendiciones recibiremos en la gloria eterna? Bueno, recibiremos la resurrección final en un cuerpo no mortal, sino celestial. Aparte de eso, no habrá más dolor y enfermedad, no más luchas contra el pecado y muchas otras cosas más que Dios tiene preparadas para sus hijos. Pero Pablo aquí en esta petición, en esta oración a Dios por esta iglesia, nos recuerda que se hace necesario tener esta convicción del poder de Dios a través de su Espíritu Santo que actúa en nosotros los que hemos creído. Y quiero aclarar, mis hermanos, que no se refiere a un poder impersonal, se refiere a la persona del Espíritu Santo actuando en la vida del creyente. Él actúa en el nuevo nacimiento de cada uno de nosotros. Él actúa en este proceso de regeneración en el que estamos. Él actúa en este proceso de santificación, en hacernos cada día más a la imagen de Cristo. Él actúa proveyéndonos sabiduría, revelación, conocimientos. Él actúa abriendo nuestro entendimiento. Él actúa poniendo la realidad de la salvación en nuestra mente, en nuestros corazones. Grandes bendiciones que hemos recibido. La quinta petición que hace Pablo, note usted, es para que esta iglesia y donde circular esta carta, para que cada uno de estos cristianos tengan una conciencia del señorío de Cristo sobre su iglesia y sobre todas las cosas. Versos 21 al 23. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y estas peticiones de Pablo también atacan fuertemente al paganismo en Éfeso y en las ciudades de su alrededor, porque las iglesias de estas zonas geográficas estaban inundadas de idolatría. Si usted recuerda el sermón introductorio a esta epístola, notamos que aún la propia ciudad de Éfeso se vanagloriaba de ser la sustentadora de la diosa Diana, y su mayor obra era tener entre ellos el templo de esta diosa pagana. Pero sin embargo, no solo era la adoración a esta diosa, había una multitud de deidades paganas que circulaban y eran parte de la vida cotidiana. Había un gran culto pagano, se promovía el arte ocultista que buscaba controlar toda fuerza espiritual.
de las huestes invisibles. Pablo pide aquí que el señorío de Cristo esté en nuestra conciencia. Porque su señorío, dice Pablo, está sobre todo principado, sobre toda autoridad. No hay nada que no se someta a él. Como dice Pablo también en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Que Cristo gobierna sobre todas las huestes celestiales. Él es Señor en el cielo, Él es Señor en la tierra, Él es Señor en lo que hay debajo de la tierra. No es Satanás el Señor del infierno. Satanás no ha creado el infierno. El infierno es lo que Dios ha preparado como lugar de tormento para los que viven sin creer en Él. No fue Satanás, porque aún Satanás será arrojado allí. Aún allí Cristo es Señor. Con esto, mis hermanos, quiero decirles que no existe ni un solo centímetro cuadrado en todo el universo que no esté bajo el señorío de Cristo. No hay una sola pelusa que actúe libremente sin someterse al señorío de Cristo. Él es Señor. Pablo pide por esta conciencia del señorío de Cristo. Él es Señor de todas las cosas y es Señor también de la iglesia, dice Pablo. Durante los meses más críticos de la pandemia en el año 2020, yo tuve que, por razones laborales, estar movilizándome esporádicamente. Y en uno de esos días, mientras me dirigía a un lugar, escuchando una emisora local cristiana, estaba orando un grupo de creyentes entre damas y caballeros. La oración que ellos hacían era por Panamá. Ellos intercedían por Panamá. En sus oraciones ellos reclamaron Panamá para Cristo. Desataron a Panamá del poder del diablo. Reclamaron a Panamá para el nombre de Cristo y no más bajo la influencia de Satanás. Ellos cortaron toda atadura y reprendieron al COVID-19, a esta enfermedad que afectaba al mundo y a nuestra nación. La euforia de sus peticiones, mis hermanos, me transmitieron a mí un sentido y una idea de que por alguna razón Dios había perdido el control del mundo y que se hacía necesario que dobláramos rodillas para que Él volviera a retomar el control del mundo y del universo. ¿Perdió Dios el control o ha perdido Dios el control en algún momento? ¿Ha tenido Satanás el control del universo y del gobierno? No hay un solo segundo donde Dios haya perdido el control, porque en el segundo en el que Él no sea soberano, no es Dios. Estamos leyendo el libro de Job y habla exactamente de esto. Satanás actúa con gran poder en el libro de Job, hace descender fuego, hace morir a los hijos de Job, destruye todo lo que tiene, aún tiene poder de actuar sobre la salud de Job. Pero ¿hizo esto Satanás por su voluntad? Claro que no. No hay un solo momento donde el trono de Dios siquiera haya estado en peligro de un golpe de estado, en donde existiera la urgencia de que es probable de que hoy ya Él no gobierne en el cielo. Porque todos y cada uno de los que han intentado rebelarse contra Él, Satanás
y los ángeles que le siguieron en el cielo, y aún Adán y Eva que lo intentaron en la tierra, cada uno de estos individuos, mis hermanos, fue expulsado de la presencia de Dios, destituidos de delante de Él. No pusieron en riesgo el gobierno de Dios. Ellos querían hacerse como Dios. En cambio, Dios los condenó al destituirlo de su presencia. Dios los castigó y los condenó para destrucción. Porque Adán y Eva pecaron y necesitaron ser redimidos, al igual que cada uno de nosotros, mis hermanos, necesitamos ser redimidos. Si Él no interviene en nuestra vida con gran liberación, lo que nos depara a nosotros es el castigo eterno. Dice Pablo que esta convicción esté en su mente, esta convicción del señorío de Cristo, esta cosmovisión, es decir, vean al mundo entendiendo el señorío de Cristo. Él está ejerciendo su autoridad en el universo, tanto en cosas visibles como en las que no podemos ver. Y Él ejerce su señorío, dice Pablo, sobre la iglesia, su cuerpo, la comunidad de todos los cristianos de todas las épocas. Él es Señor de toda la iglesia, universal y local. No es el Papa, no son los llamados apóstoles de nuestros tiempos, no son los arcángeles ni patriarcas que hoy desfilan en muchas iglesias, no es ningún pastor y no son ustedes tampoco los señores de la iglesia. Es Cristo, el Señor. Y Él gobierna su iglesia, hermano mío. Tenga esa certeza. Él la gobierna y ejerce control sobre ella. Y la disciplina también y la purga para presentársela gloriosa, sin manchas, sin arrugas delante de Él. La pregunta aquí es si esta convicción del señorío de Cristo es una realidad en tu vida también. Si vives a la luz de esta verdad es inmutable, no cambiará nunca. Si actúas en base a esta verdad, y también, mis hermanos, si aprecias y te preocupas por la iglesia de Cristo a la que perteneces tú, porque de la forma en que tratamos a la iglesia, estamos tratando al Señor de la iglesia. Tenlo por seguro. Quiero ir concluyendo con algunas aplicaciones para tener una breve conclusión. Como siempre me dirijo a todos aquellos que han creído por la gracia de Dios, todos aquellos que han hecho una confesión de fe y han sido salvados. Aquí se nos exhorta a tener presentes estas verdades. Dios ha actuado con gran poder para sacarnos de nuestra muerte y esclavitud del pecado. Nos ha provisto de su Santo Espíritu, quien nos revela al Padre y al Hijo, quien nos da entendimiento y abre nuestros ojos. Sería un descaro vivir en contra de estas verdades, actuar indiferente a estas realidades de salvación y del señorío de Cristo. Sería un descaro si, siendo hijo de Dios, no actuamos como Él lo pide. De la misma manera que sería un descaro si, siendo hijo de Dios, no servimos con diligencia a su iglesia. Pero también quiero dirigirme a aquellos que insisten en llevar una vida de rebeldía, aquellos que no creen. De la misma manera que Satanás se rebeló y que Adán y Eva se rebeló y fueron destituidos de la presencia de Dios
porque su gobierno nunca será quebrantado por nadie. De esa manera, querido amigo que hoy nos escucha, tengo que advertirte que ese es el fin que te depara. Quebranto total y castigo sobre tu vida por la eternidad. Tú estás en ese camino, guindando. Solo hoy no has caído en el infierno, porque Dios ha tenido compasión. Pero hay un día en que Él soltará lo que te sostiene, y lo que vendrá sobre tu vida será toda la ira por tus pecados. Yo te exhorto a que te arrepientas, a que ores a Dios que te otorgue salvación, que le pidas que te visite, que extienda su mano de gracia y te saque del hueco en el que estás. Quiero concluir, hermanos, haciendo énfasis en el tema fundamental de este primer capítulo, el cual es la realidad de que la Iglesia tiene un fundamento eterno en Cristo. Dios se ha provisto de un pueblo conformado por creyentes de todas las épocas, un pueblo que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, un pueblo que Él ha predestinado para que sea santo y sin mancha delante de Él, un pueblo que Él ha bendecido con bendiciones espirituales, un pueblo que Él ha dotado para ser los hijos de Él, según su voluntad, un pueblo que Él ha redimido mediante la obra de liberación de Cristo en la cruz, un pueblo a quien Él le ha dado esta gran herencia en Cristo, un pueblo al que Él le proveyó su Espíritu Santo como garantía y sello inalterable de la salvación que Él ha llevado a cabo en la vida de ellos. Un pueblo conformado por hombres y mujeres de diferentes naciones, contextos y estratos sociales, que ahora son llamados el pueblo de Dios cuando no merecían ser hechos pueblo de Dios. Un pueblo a quien Él le ha dado su espíritu para que tengan sabiduría, para que sus ojos sean abiertos, para que tengan una realidad de salvación y una convicción del señorío de Cristo y del poder que ha actuado en ellos. Un pueblo al cual Él ha llamado su cuerpo, su iglesia, su esposa. Quiero que esas convicciones estén en tu vida y que medites en ellos. Oremos. Oh Padre, nos acercamos ante ti en oración, Señor, agradecido por estas grandes obras a beneficio de nuestra vida que tú has llevado a cabo. Nada de esto lo merecemos, Señor. Sin embargo, según tu voluntad, según tu deseo, Señor, tú nos has llamado para salvación. Nos has provisto liberación en Cristo y nos has redimido. Nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, y ahora nos hiciste parte de este cuerpo, de tu iglesia, Señor. A nosotros que éramos ajenos a ti y rebeldes a ti, Señor, ahora gozamos de esta posición en Cristo, de ser hechos hijos tuyos, Señor. Padre, edifica tu iglesia en esta hora, que estas verdades estén en nuestras mentes y en nuestro corazón, Señor, y que vivamos en conformidad a ella, que vivamos dignamente delante de ti, Padre. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.